Mis hermosas almas, buen día, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a nuestra nueva clase, nuestra clase número 4, donde hoy vamos a hablar de un nuevo chakra que es el chakra número 3 y aquí es muy importante la información de este centro energético porque desde el árbol de la vida en este chakra ya hay una dualidad. Aquí ya empezamos a trabajar en todo el equilibrio de la energía masculina y femenina, de ese dar y de ese recibir, que ya vamos a mirar más adelante, y por qué es tan importante este centro energético en todo lo que nosotros queremos trabajar en nuestra vida, bien sea temas de salud, de familia, de relaciones. De negocios, absolutamente lo que sea, es súper importante este centro energético, sobre todo porque toca dos temas muy puntuales que son en los que muchas veces nosotros a veces no sabemos manejar. Vamos a iniciar entonces a revisar este centro energético y denme un segundito, ya. Y este chakra es el tercer chakra, que es el plexo solar, que está un poquito más arriba de tu ombligo y va a estar con el color amarillo, su vibración y el color de este chakra es el amarillo. Puedes trabajar con cristales como ojo de tigre, citrino o cualquier tipo de cristal de color amarillo. La glándula que maneja es el páncreas, entonces cuando hay temas de azúcar, temas de diabetes, aquí es súper importante revisar qué está pasando en este centro energético. Dentro de Ángeles estamos trabajando o en este centro energético se puede trabajar con Jofiel desde ese centro, con Janiel desde la parte femenina y con Miguel desde esa parte masculina. Vamos a mirar entonces qué trabaja y cuál es, por qué es tan importante este chakra. Este chakra se relaciona con la fuerza de voluntad de las personas y la capacidad de llevar a cabo los propósitos que nos autoimponemos. Se asocia con la energía del sol, con la del fuego digestivo y es un chakra sumamente emocional. Normalmente, y esto se está dando en la actualidad, normalizamos que la persona tenga temas de indigestión, temas de acidez y también encontramos en el mercado muchísimos elementos, por decir así, que como que solucionan todo este tema así como de manera rápida. Pero realmente este chakra y el normalizar que se pueda tener o acidez o inflamación o gastritis, bueno, absolutamente todo esto va más llevado hacia un tema sumamente emocional, un tema, como decimos a veces, muy visceral. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer ese equilibrio y no nos permitimos muchas veces digerir o entregar bien la información, sino que inmediatamente la recibimos, de alguna manera explotamos, empezamos a estresarnos y hay muchas personas que, por ejemplo, el estrés empieza a afectarles en el estómago. ¿Por qué? Porque no hay un control correcto de estas emociones. Es un chakra muy importante porque al asociarse con todo el tema digestivo, pasa que cuando nosotros no digerimos y no trabajamos bien las emociones, pues eso mismo empieza también a trabajar en todo nuestro campo energético. ¿Qué pasa con este chakra? Este chakra se activa y guarda las memorias de los 14 a los 21 años, o sea, una época de mucha emoción, ¿sí? Que es toda la época de la adolescencia y también de procesos que hayas vivido de los 3 a los 4 años. Físicamente, este chakra va a afectar o va a trabajar más bien el diafragma, páncreas, caja torácica, estómago, vaso y vesícula biliar. Dentro de las emociones positivas es que la persona tiene dedicación, perseverancia, autodisciplina. Y dentro de esas emociones negativas, la persona va a estar con ira, enfado, amargura y resentimiento.
La actividad fisiológica principal de este chakra es el movimiento muscular y todo lo que tiene que ver con el proceso digestivo. Este chakra también tiene que ver mucho con nuestro chakra garganta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos cuesta hablar, nos cuesta expresar lo que nosotros sentimos o cuando a veces no expresamos de la mejor manera, todo lo que nosotros llevamos a la boca, ¿sí? O lo que queda dentro de nuestra boca va a pasar por todo ese tracto digestivo y cuando no son palabras bonitas, cuando no son emociones bonitas, cuando a veces hay comportamientos o agresividad, este centro energético se ve sumamente afectado. Este chakra nos invita a que nosotros podamos trabajar el control de esas emociones. ¿Qué pasa? Que cuando este chakra está débil, la persona reacciona de manera emocional. Hay prácticas como por ejemplo la meditación que nos ayuda a trabajar y a tener este proceso o estas emociones, no que no las sintamos, sino tenerlas mucho más controladas. Aquí es cuando nos dicen algo y nosotros reaccionamos, cuando pasa algo e inmediatamente no respiramos, sino que contestamos, gritamos, reaccionamos porque sentimos que nos están atacando y no nos importa el resto, sino lo que queremos es entrar en esa defensa. Y allí es cuando este chakra empieza a descontrolarse, empieza a afectar toda la parte digestiva. Es un chakra que siempre cuando llegan pacientes con, no, tengo temas estomacales, tengo tema de úlcera, gastritis, bueno, todo esto es cuál es esa emoción que no hemos logrado nosotros literal empezar a mover, porque como estamos hablando desde ese proceso digestivo, en el proceso digestivo, pues en el estómago toda la comida que llega hace allí algún proceso para que pueda entrar en proceso ya de evacuación. Cuando nosotros tenemos emociones reprimidas, cuando estamos en resentimiento, cuando tenemos muchísimo dolor, rabia, cuando no hemos logrado depurar esas emociones y cuando estamos totalmente cargados de muchos procesos de dolor, este chakra se ve sumamente afectado. Ahora, cuando lo miramos desde los centros energéticos, perdóname, desde el árbol de la vida, aquí trabajamos con dos esferas, como te decía, ya empezamos a mirar esa primera dualidad, ese primer equilibrio, que es la esfera 8 y la esfera 7, que son las esferas de Hod y Netzar respectivamente, que cuando hablábamos de tema de ángeles, en la esfera de Hod trabaja Miguel y en la esfera de Netzar trabaja Janiel. Aquí ya empieza el primer proceso, ¿sí? De ese equilibrio masculino y femenino. De alguna manera nos están hablando desde esa parte lógica y también desde esta parte racional, emocional. ¿Qué pasa con esta esfera número 8? Esta esfera trabaja todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, con todo, cómo es la manera en que yo empiezo a recibir información, cómo proceso esa información, cómo está siendo mi comunicación, no solo con los demás, sino también la comunicación que energéticamente yo estoy entregando al universo de acuerdo a mi vibración y de acuerdo a mi frecuencia, porque nosotros constantemente estamos hablándole a ese universo. El universo aquí en la Tierra es cuando nosotros necesitamos, digamos, de las palabras para poder expresarnos, pero en el universo todo se maneja a través de simbología, de música, de frecuencias, de energía. Entonces, todo lo que nosotros estamos vibrando y todo lo que está dentro de nosotros empieza a generar una comunicación hacia ese universo, como veíamos hace 2 clases, es como el lanzador de esos punticos y nosotros ya vamos a definir dentro de nuestra emoción si son punticos verdes o punticos rojos, porque por ende allí va a haber también una respuesta. Entonces, cuando no hay una correcta comunicación hacia los demás, ¿sí? Cuando permito que sea el ego el que hable, cuando no me permito tener esa compasión, sino que únicamente estoy pensando
en mi reacción y el resto del mundo me importa nada, allí es cuando este chakra comienza a afectarse y esta esfera comienza a afectarse. ¿Y por qué es tan importante tenerlo equilibrado? Si tú te das cuenta, aquí hay unos senderos que conectan tanto a la esfera de Yesod, que la veíamos ayer, que es qué es lo que yo estoy entonces entregando a ese segundo centro energético para poder materializar. Y esta mañana precisamente hablaba con una amiga y le decía, nosotros no podemos pretender estar entregándole al universo 10, por ejemplo, y pedirle al universo que me dé 30, porque no estamos siendo coherentes. Entonces, dentro de esta esfera nos está hablando cómo está siendo nuestra coherencia energética en cuanto a la comunicación. Y la comunicación es también la comunicación verbal, no verbal, lo que yo expreso, lo que digo, lo que no digo, o en la manera que también lo estoy diciendo. Cuando pasamos a la esfera número 7, es la esfera de Netzah, es la esfera de la victoria, y es una esfera que está regida por el arcángel Janiel, y es una esfera que nos está invitando a conectar con ese proceso de creatividad, con ese proceso de conexión, con ese proceso de poder ver la belleza en muchos aspectos de la vida y poder tener esa persistencia, esa perseverancia para que nosotros podamos conseguir cosas súper bonitas. Es una esfera donde puntualmente aquí trabaja el planeta Venus, entonces también es una esfera del amor, de las relaciones, y cuando nosotros no activamos o no tenemos una buena relación, ¿sí?, con las demás personas, cuando no nos permitimos ver todo desde ese amor incondicional, cuando no nos permitimos tampoco creer en nosotros. Resulta que esta esfera nos conecta también con esa intuición, con toda esa sabiduría y con toda esa belleza que nosotros tenemos adentro, con todo, cuando digamos nosotros canalizamos, porque absolutamente todos los seres humanos podemos canalizar, y es cuando empezamos a recibir toda esta información. Esta esfera la tienen muy activa, por ejemplo, los artistas. Muchas veces cuando somos tan racionales nos cuesta creer que somos capaces de poder entregar y transformar muchísimas cosas para poder entregar al mundo. Entonces, cuando no me permito conectar con esa parte de intuición, esa parte artística, esa parte de todo todo eso bonito que nosotros tenemos para poder entregar, allí es cuando empieza a desconectarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñaron que el arte, mire a ver que hay algo más serio para poder hacer, o eso no funciona. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros no podemos conectar o no podemos vivir de aquello que de pronto te apasiona o te gusta. Entonces, muchas veces uno le pregunta a las personas, tú eres feliz con lo que haces, y a veces, y en algún momento pasó una persona que ya tiene cerca de 60 años y decía, yo soy tal cosa, pero siempre soñé con ser tal otra porque me obligaron a hacer esto. ¿Qué pasa? Un Netzah totalmente bloqueado. ¿Por qué? Porque no se está permitiendo o no se permitió nunca reconocer o hacer lo que esta persona quería, porque sintió que eso no iba a dar plata, porque sintió que eso, o que le dijeron que eso no era posible. Y allí es cuando se hace una desconexión total de toda esa sabiduría y todo lo hermoso que nosotros tenemos para entregar. ¿Qué pasa con estas dos esferas? Estas dos esferas están regidas por un sendero, que es un sendero que cuando es un sendero fuertecito, porque es el sendero de la torre, y es el sendero que me dice que cuando no hay unas buenas bases ni en cuanto a comunicación, cuando no hay buenas bases de acuerdo a lo que yo quiero, sino a lo que me tocó, o sea, cuando no hay coherencia, que esto lo maneja mucho la esfera número 7. Hago una cosa pero quiero otra, o anhelo o sueño hacer una cosa pero resulto haciendo otra. Allá hay un desbloqueo porque no me estoy permitiendo reconocer mis dones, mis talentos. Y cuando hablo de dones y talentos, no solo estamos hablando de, no sé,
de componer o pintar, no, también hay personas con unos dones increíbles, no sé, en oratoria, cosas que dicen yo soy muy buena o muy bueno para esto, pero me cuesta como saber que de esto yo puedo vivir o que esto me puede a mí llegar o que con esto yo puedo llegar a hacer cosas grandes. Allá hay una profunda desconexión con ese ser, con ese sentir y con esa esencia de las personas. Cuando nosotros estamos haciendo algo con lo que no nos llena, sino que estamos haciendo algo que nos toca, ¿sí? Algo, bueno, lo que nos toca, digamos, que es porque también decidimos estar allí teniendo en cuenta que tenemos libre albedrío, sino que estamos allí por X, Y, Z razón. Hay una profunda desconexión. Se puede equilibrar, sí, es importante empezar a tener actividades que de alguna manera te conecten con esa esencia que tú eres. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Con estas dos esferas. Están regidas por un sendero que cuando yo tengo una desconexión desde mi emoción para poder hablar, para poder expresar, para poder entregar, que es la esfera de Hod. Y si a eso le sumo que estoy totalmente desconectado con mi esencia, con lo que realmente yo quiero, no hay unas buenas bases ni no hay unas buenas raíces para que las cosas puedan crecer. Entonces, ¿qué pasa? Van a ocurrir situaciones y procesos que constantemente se caen o se desbaratan y es cuando la persona entra en angustia, entra en estrés y empieza a bloquearse ese chakra. ¿Por qué? Porque este sendero precisamente nos indica que nosotros debemos generar unas muy buenas raíces o unas muy buenas bases para que podamos sostener energéticamente muchísimas cosas. Cuando yo no tengo unas buenas bases, digamos, desde la comunicación, sino que vivo desde el ego, es decir, desde algo superficial, cuando tampoco tengo unas buenas bases desde mi ser, desde mi constancia, mi esencia, ¿no? Porque cuando hablamos de la constancia y la esencia es poder tener esa capacidad y esa energía de sostener algo, pues van a ser unas bases muy sólidas, unas raíces muy chiquiticas que llega un viento o llega algo y ¡pum!, lo derrumba. Entonces, cuando hay situaciones que se han derrumbado en tu vida, que tú dices, yo pensé que esto estaba sólido, yo pensé que esto estaba, que nunca iba a terminar con esto o que esto nunca se iba a acabar. Y cuando se acaba, nos da un dolor profundo y de verdad empezamos a decir qué fue lo que pasó. Y allí es cuando uno empieza a preguntarse cómo estaban esas bases, cómo estaba esa comunicación, digamos, en un tema de relación, por ejemplo, cómo estaba esa comunicación de pareja, qué tanto hablaban, qué tan profundas eran esas conversaciones, tenían esas conversaciones a veces incómodas, pero que de alguna manera empezaban a construir. Cómo estaba tu relación respecto al otro, más desde ese ego, cómo estaba allí, qué tanto amor o qué tanto desde esa parte intuitiva podías estar entregando a esa relación. ¿Realmente eras 100% tú o eras lo que la otra persona esperaba que tenías que ser, ¿no? Entonces no estoy totalmente llena y siendo yo en esa relación, sino estoy siendo lo que toca hacer, lo que me pide, lo que la sociedad pide o lo que hace que la otra persona sea feliz y empezamos a construir algo. Aquí lo estoy colocando en un ejemplo de relaciones, pero esto aplica para cualquier situación. Y empezamos a colocar esta situación y empezamos a construir sobre unas bases que no son grandes, unas bases pequeñitas, unas bases débiles. Y cuando llega el primer sacudón, pum, todo se desbarata. ¿Que nos duele? Claro, nos duele. Porque precisamente aquí lo que nos invitan es a construir desde la base, cosas que de pronto nosotros hoy no podamos ver o no podamos entender, pero cuando construimos desde esa raíz y desde esa base, vamos a tener esa fuerza para continuar hacia arriba y comenzar a crecer. ¿Listo? También estas dos esferas empieza a mirar qué es lo que yo voy a comenzar a materializar, ¿no? Tanto de Hod como de Netzah es súper importante desde ese equilibrio porque
cuando muchas veces estoy viviendo desde ese ego, ¿no? Pues lo que voy a materializar también va a ser desde ese ego y las cosas no se van a dar a largo plazo. Aquí es cuando uno empieza a mirar lo que yo empiezo a dar a luz o esos proyectos que dan a luz o algo que inicio y que quiero comenzar a construir. ¿Cómo está? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me siento cómodo o no? Y eso empieza a mostrarnos realmente qué es lo que está sucediendo en cuanto a esta parte energética, cómo estoy vibrando yo, qué es lo que está pasando dentro de mí, cuál es esa calibración que es importante comenzar a realizar y qué tan feliz y pleno estoy siendo o estoy viviendo o esa relación o ese momento o ese proyecto o ese negocio. Muchas veces, a veces se inician negocios, se inician proyectos como sí, bueno, vamos a ver, pero no hay esa pasión, no hay como ese amor, entonces, no, pues es bueno, pero como que no le metemos allí como ese amorcito de esa esfera número 7, pues va a ser un proyecto que en algún momento no va a tener una base sólida y cuando llegue una tormenta, pues va a verse muy, muy afectado. Entonces, mira lo importante que es este chakra. ¿Por qué? Porque aquí en este chakra es cuando llegan esas emociones desde ese miedo, desde esa ansiedad. Aquí lo que nos pasa en el estómago es cuando hay algo que no está funcionando en alguna de estas dos esferas. Si en este momento también estás pasando por temas de salud, ¿sí? Diabetes, temas de gastritis, temas de úlcera, bueno, todo esto que pasa en la parte estomacal, hay que entrar a revisar primero si tú estás haciendo en todos los aspectos de tu vida lo que tú quieres, si eres totalmente feliz y pleno, porque quiere decir que no estamos siendo coherentes ni felices ante lo que nosotros queremos. Y segundo, cómo está siendo nuestra comunicación, qué es lo que nosotros estamos mostrando al exterior y allí vamos a empezar a darnos cuenta cuál es ese ajuste que nos invitan a realizar para que todo se pueda dar de la manera en que tú desees. Y aquí también es súper importante porque en este espacio ya se forma la primera triada, que en la primera triada la trabaja la esfera 7, 8 y 9 y es la triada de la formación, es decir, es la triada inferior que comienza a materializar ese mundo externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos desde activaciones del árbol de la vida para temas de abundancia, proyectos, o cuando tú quieres tener un tema de proyectos, o qué es lo que cuando quieres lanzar algo, cuando empezamos a mirar procesos de misión de vida, qué es lo que nosotros queremos hacer, trabajamos sobre estas tres esferas que son las que nos permiten primero generar unas buenas raíces y segundo poder crear y engendrar algo en esta esfera número 9 para que cuando salga aquí en Malkuth salga como tú desees, ¿no? Entonces, también desde el árbol de la vida, cuando esta triada está bloqueada, por ejemplo, allí podemos entender qué es lo que no te está permitiendo materializar o qué es lo que no te está permitiendo como tener proyectos a largo plazo. Entonces, este chakra nos está invitando a poder mantener nuestras emociones, a poder controlarlas. Y de allí se va a despegar algo mucho más profundo, que son estos dos aspectos que vimos, el sentirte tranquilo, el sentirte que estás haciendo algo que te hace feliz. Y segundo, el tema de la comunicación. Esto nos va a ayudar a entender cómo estamos nosotros trabajando, qué es lo que está pasando, porque recuerda que todos los cambios, todos los procesos, todas las terapias te pueden mover energéticamente muchísimas cosas. Pero si tú no decides hacer el cambio, si tú no decides tomar acciones, y con esto no te digo, tienes ya que dejar absolutamente todo, no, podemos empezar a tomar acciones, podemos empezar a tomar cambios, porque no puedo muchas veces querer una cosa y estar quejándome, y es que esto es lo que me pasa, y empezar muchas veces desde esa parte de víctima,
no estamos haciendo absolutamente nada porque el único cambio, el único proceso lo puedes hacer únicamente tú, ¿sí? Cuando tú decides ver las cosas desde otra perspectiva, decides tomar acciones desde otra perspectiva, la comunicación, la persistencia y la perseverancia comienza a cambiar y por ende también empiezas a sanar, no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Bueno, mis hermosas, ya hoy hablamos de este hermoso chakra, un chakra que de verdad es muy importante y que está muy, muy presente, sobre todo en temas de salud. Entonces ya sabemos qué es lo que debemos comenzar a chequear y a tener allí presente para comenzar a mejorarlo y que puedas tener una salud ideal y por ende un control de emociones muy acertado con esta ayuda angelical. Mis hermosas almas, gracias por este espacio. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes comentar aquí abajo. Allí vamos a estar también contestando todos tus mensajes. Y si quieres compartir este video con quien consideres que hoy necesita escucharlo, bienvenido para que podamos crecer con esta comunidad y podamos expandirnos en luz y en conciencia. Nos vemos mañana con nuestro cuarto chakra. Chao.